Dos. Amén. Amén. Buenas noches, misionera Rosario Celis, hermanos. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro grupo que somos los siguientes integrantes. Mi persona, Flor Ponce Zabaleta, el hermano Santos Crespín Miranda, la hermana Mixi Eliseth Alfaro Valdés, el pastor Alejandro Espiros, nuestra hermana Fabiola. Somos los 5 integrantes del grupo número 7. Ahora vamos a empezar a exponer nuestros temas. Amén. Bien, como primer punto que hemos visto es la consulta a los muertos que se hace, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro que encontramos dentro de la Biblia, que es Saúl, al rey Saúl, cuando va a consultarle a la divina de Endor, ¿sí? En el libro de Deuteronomio nos habla que nadie de entre vosotros ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndole pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretender predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería. Bien, vemos como el rey Saúl en su desesperación, eh, al verse ya que prácticamente estaba solo, que ya Dios lo había abandonado, o nuestro padre Jehová lo había abandonado, él acude a la divina a verle que le diga, ¿no? El futuro de lo que va a suceder más adelante, ¿no? Entonces, pero nosotros encontramos este texto bíblico que es muy claro, que nos dice que no debemos recurrir a ningún adivino, a ninguna persona que practique la adivinación o que practique las cartas o diferentes cosas, mucho menos ir a consultar a aquellos que traen a los muertos, porque no es el primer caso, ¿no? También vemos otros casos donde nos hablan que trae a los muertos, llama a los muertos, esos espíritus, para saber esto o para predecir el futuro. Otro texto bíblico nos habla en Eclesiastés donde dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que le posee. Bien vemos como el profeta, el rey Salomón escribió estas sabias palabras, claro, instruido por nuestro Dios, ¿no? Entonces, ese punto ya lo tenemos claro, que nosotros no debemos estar buscando adivinación en otras personas, ¿no? Ni tampoco estar buscando esos espíritus que nada bueno nos trae. Bien. Vemos como Dios ya había desechado a Saúl como rey, como ya les decía, por el cual Dios no respondía a Saúl ni por el Urín ni por los profetas, ¿no? El cual afligió el motivo de Saúl por querer escuchar respuesta de Dios. Por tal motivo se desesperaba, angustia, ¿no? Entonces por eso fue que concurrió a una hechicera. Quizás vemos como él vemos como él no, no buscaba la presencia de Dios, no se humillaba ante Dios, sino buscaba más que todo señales de hombre. Es por ese motivo que recurrió a la hechicera, ¿no? Ahí vemos nos preguntamos, ¿una divina tendrá poder para hacer volver a un justo de su descanso? Vemos cómo él estaba buscando o buscaba volver a comunicarse con el profeta Samuel, ¿no? Y quizás ese fue un motivo por el que él se fue a buscar a la divina para que le trajera al profeta Samuel para que le consultara, ¿no? Y la cuestión es, ¿por qué tendría Samuel que obedecer a una satanista? Entonces, esto es algo ilógico que un santo de Dios obedezca a una satanista. Nosotros opinamos que Dios no usaría un medio satánico teniendo a sus profetas que encontramos en el libro de Samuel, ¿no?
Ahí encontramos también a otros profetas, ¿no? Nos dice, por eso fue, quizás vemos como el rey Saúl vivía en un momento de esperación, entró en un momento de quizás el querer saber, ¿no? Quizás se acostumbró a escuchar al profeta Samuel y quizás por ese motivo fue que acudió, ¿no? Y vemos como él también no consultaba directamente a Dios si él se hubiese humillado, hubiese buscado la presencia de Dios, porque sabemos que Dios es un Dios que nunca desecha a sus hijos. Entonces, vemos esto como la actitud de él, ¿no? Y nos deja como ejemplo que nosotros no debemos de hacer esas cosas, ¿no? Amén. Doy pase al hermano Santos. Amén. Sí, exactamente, muy interesante acerca de esto, es decir, si realmente fue Samuel el que se presentó ante, eh, ante Saúl. ¿Por qué? Porque acá veremos acerca de qué es lo que nos dice la Biblia. En Primera de Samuel acá nos dice que la hechicera le preguntó a Saúl, le dijo, ¿qué aspecto tiene? Preguntó a Saúl. Saúl dijo, es un hombre anciano. La hechicera le dice, es un hombre anciano envuelto en un manto. Le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. Pues la Biblia no nos dice que realmente Saúl le haya visto cara a cara, sino que solamente por lo que la hechicera le dijo, veo un anciano que viene, es decir, con un manto. La interrogante es decir si Samuel obedecería a esta hechicera. Samuel fue un profeta, un santo de Dios, y obedecer a una hechicera, lo dudo mucho. Y pues y sigue diciendo ahí que, es decir, no lo vio, sino que escuchó la palabra del supuesto Samuel. En ningún momento dice que Saúl haya visto cara a cara, es decir, el rostro de Samuel. eh, y lo sorprendente dentro de este contexto es que Saúl había sido desechado. Saúl había cometido muchos pecados delante de Dios. Dios lo había desechado de su reino y, y pues Dios podría decirlo, estaba enojado contra Saúl. ¿Por qué? Porque no le respondía por ningún medio, dice. Imagínense, no iban los profetas. Dios no hablaba por medio de sus profetas a Saúl, no le hablaba. Iba a consultar por medio del Urim, no tenía respuesta. Entonces el afligido en medio de una angustia, en medio de una guerra, en medio cuando todos ya le venían, es decir, en contra de él, es decir, angustiado, busca la ayuda de Dios, busca la ayuda de quizás de Samuel, buscando una palabra por parte de Dios, pero eh, Dios le había dado la espalda. Claramente Dios le había dado la espalda a este rey Saúl y Saúl estaba totalmente desechado. Vemos un texto bíblico muy importante, es decir, el cual nos pone a pensar en donde dice, 1 Samuel 28:19 dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Entonces Saúl, eso es lo que le dijo. La pregunta es, ¿entonces Saúl se salvó? En nuestra opinión, diríamos que no se salvó. ¿Por qué? Por algunas razones. Primero, en Primera de Crónicas nos dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Es decir, se había rebelado contra Dios, estaba en contra de Dios, eh, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una divina. Él al consultar la divina, es decir, rompió uno de los mandamientos. Él rompió, es decir, un pacto que él tenía con Dios. Rompió un compromiso, así como dice.
guardó y porque consultó a una divina. Eh, es decir, por eso dice la misma Biblia, el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Dios le quitó la vida, es decir, Dios permitió que este varón muriera. eh, en este caso, ¿por qué? Por su maldad, por su pecado. Y otra de las posturas es decir, que una hechicera, cuando los hechiceros trabajan, ellos trabajan en el área satánica, ellos no trabajan en la área, en la parte divina. Es decir, cada uno tiene su área, su parte. eh, el, los satánicos trabajan en el mundo, bajo el mundo, es decir, bajo el mundo satánico, bajo esa red satánica. No pueden, es decir, saltarse e ir a lo celestial. Es algo muy contradictorio. Claro que la persona que la pereció supuestamente fue, es decir, afirmamos que fue un demonio. ¿Por qué? Porque los demonios saben todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ellos pueden vestirse de otra, es decir, de la persona, así, tal, por ejemplo, hay historias, Par de la Sierra, que murió tal persona y supuestamente lo vieron, es decir, la misma noche que murió o después de que murió, un día después le vieron caminando después de lo que habían enterrado ya. Es decir, dicen su alma, su errante ha venido a recoger. No, son demonios que se visten de personas para engañar a la gente. Por eso, es decir, eh, totalmente negamos que es decir, que haya sido Samuel el que viene para hablarle a Saúl. Dios tenía profetas, Dios tenía otros medios por lo cual podía hablar a Saúl y, y, y pues en Dios no quiso así. Es decir, Dios ya lo había desechado. Es por eso que llegamos a esta conclusión. Pasando más adelante, es decir, este es por qué permitió Samuel que se postrase Saúl. Samuel, es decir, está prohibido según la ley, está prohibido que un hombre se adorrille, es decir, según la Biblia, es decir, que le adore a otro hombre, es decir, al hombre mismo. Los ángeles mismos no se dejan adorar, como tenemos Apocalipsis 22:9 dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que me obedecen las palabras de este libro, tú adora a Dios. Pues claramente postrarse a un hombre no es aceptado por Dios, por la voluntad de Dios, sino que solamente a Dios y adorarle a Dios. Satanás sí le puede recibir muchas adoraciones, sacrificios, eh, pero Dios, un hombre hacia otro hombre, no. Vamos a ver el monte de la transfiguración. Eh, pues esto también es uno de los temas controversiales, es decir, muchos dicen que, por ejemplo, es decir, que fue Elías y Moisés los que se presentaron ahí dentro y ellos pudieron verlo cara a cara. Estos tres personajes como fue eh, Juan, su hermano y Pedro. Eh, Nosotros llegamos a una conclusión en esta parte, es decir, que fue una visión. Muchos dicen que Dios, después de haber ha enviado a su ángel que pelease por el cuerpo de Moisés cuando murió, según nos dice la Biblia, disputaban por el cuerpo de Moisés, pues supuestamente lo había resucitado a Moisés, Dios, para que se pueda presentar durante esta transfiguración, pero no existe lo suficiente base bíblica
para poder, es decir, esto quizás son misterios de Dios, pero lo que sí podemos llegar a la conclusión es que fue una visión. El libro de Lucas nos habla que mientras estaban orando estos personajes, estaban en el monte, pues sucedió esta transfiguración que por la gracia divina, nuestro Señor Jesucristo les mostró a estos personajes, pues no sabemos cuáles fueron realmente los motivos, eh, que solamente a tres personajes los hizo ver y a los demás, eh, sí, realmente sorprendente. Y durante este tiempo todavía la resurrección no se daba. ¿Por qué? Porque Jesús cuando vino al mundo en ese tiempo estaba aún, no había muerto y no había vencido a la muerte. Cuando por eso la pregunta principal es decir, si las personas pueden volver en espíritu sin haber resucitado. Es el tema principal. Eh, en este tiempo Jesús aún todavía no había muerto. Después de eso, él muere por toda la humanidad, él vence a a la muerte, él cuando él está para ascender al cielo, dice aquí, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. eh, es el, es ese momento donde él ya es glorificado, él ha sido vencedor de vencedores y pues es puesto sobre reinos, sobre Señor de señores y Rey de reyes. Es todopoderoso, venció a la muerte y el cual pagó, es decir, un gran sacrificio por nosotros para darnos salvación. ¿Qué es la visión? ¿Qué es una visión? Es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural en el espíritu a los ojos naturales. Eso es, por ejemplo, tenemos aquí unos ejemplos, el caso de Pablo y Ananías, el libro de los Hechos 9 del 10 al 12, el caso de Pablo y el varón macedonio en Hechos 16 9 10, historias muy interesantes, así como también lo es acá el caso de Elías y Moisés, eh, también. De la misma manera, necesitamos entender de que el hecho de Moisés y Elías aparecieron en visión en la transfiguración no significa que los profetas estaban vivos o físicamente presentes en la visión. Es una imagen que Dios da para comunicar un mensaje a aquel quien lo da el mensaje. Pues en conclusiones, es imposible que los muertos vuelvan a este mundo sin haber resucitado, sino que son los demonios el que toman forma de personas para hacerse creer, para hacerse pasar y creer nosotros en sus mentiras. Pues eso es acerca de de la, de este tema, si los espíritus pueden, es decir, si las personas pueden volver en espíritu sin haber resucitado. Llegamos a la conclusión de que no, eh, pues no se puede volver solamente en espíritu, sino que sin antes haber resucitado. Muchas gracias, Dios me lo bendiga a ustedes. Bendiciones, hasta la próxima oportunidad.